Apreciados alumnos de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda su profesora licenciada Mabel Servín, halagada de poder compartir con ustedes una clase virtual más. La propuesta del día de hoy se denomina vectores. Vamos a adentrarnos en el universo de los vectores porque dentro de lo que corresponde a matemática aplicada vamos a estar desarrollando una unidad bastante extensa acerca de vectores para que nosotros podamos comprender mejor el concepto, las propiedades y las operaciones dentro de los vectores. Me gustaría que me acompañen a analizar los ejemplos que ya tengo aquí plasmado en la pizarra. Bueno, antes que todo, un vector se define como un segmento que debe cumplir con tres condiciones. Ese segmento debe tener módulo, dirección y sentido. Por ejemplo, esta vendría a ser la dirección de mi vector. La longitud, la medida de este segmento que yo tracé aquí se denomina módulo. Y cuando yo le coloco este sentido de flecha, este símbolo de flecha, mejor dicho, eso indica sentido, que yo me estoy dirigiendo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de norte a sur, me está indicando un sentido. Entonces, este segmento que tiene la cabeza de la flecha que yo grafiqué aquí, se denomina vector porque en el espacio está teniendo una dirección, un módulo y un sentido. Nosotros cuando estamos trabajando con vectores vamos a estar trabajando con diferentes espacios vectoriales. Un vector se simboliza con una letra mayúscula, por ejemplo, vector A. Van a encontrar un paréntesis siempre al lado en donde van a haber elementos que vendrían a ser representados por números. Por ejemplo, aquí tengo un vector. Estos elementos que yo tengo aquí, que son el 2, menos 1, 0 y 4, se denominan componentes del vector. Un vector puede ser un vector fila, como en este caso, que va en paréntesis, o puede ser también un vector columna, el mismo vector, pero lo representamos en columna. Los mismos elementos, 2, menos 1, 0 y 4, pero aquí está expresado como un vector fila y aquí como un vector columna. De acuerdo a la cantidad de componentes que estamos teniendo, estamos trabajando con espacios vectoriales. Por ejemplo, si yo tengo mi vector B que tiene estos componentes, noto que este vector tiene tres componentes, 2, menos 1, 0. Entonces, este vector se encuentra en el espacio tridimensional y se representa de esta forma. Una R mayúscula que lleva aquí como una doble raya, eso para indicar nada más que estamos en el espacio vectorial. Y luego el exponente. Este exponente que lleva arriba nos indica la cantidad de componentes que está teniendo el vector. Si es un espacio tridimensional, tiene tres componentes. Si vemos aquí un exponente 4, entonces significa que nuestro vector está teniendo 4 componentes. Si vemos un 5, está teniendo 5 componentes o 5 elementos y así sucesivamente. También podemos encontrar dentro de los vectores que se llaman vectores nulos, que ustedes ya lo copiaron en la teoría. Los vectores nulos son aquellos vectores que tienen solamente ceros como componentes. Este es un vector nulo y lo represento de esta manera, su espacio vectorial. Está en R4 porque tiene 4 componentes y así sucesivamente. Lo primero que vamos a ver entre vectores se denomina operaciones con vectores. Vamos a ver la suma, la resta, la multiplicación entre vectores, que en realidad es bastante sencillo. Aquí dice el ejemplo efectúa, tenemos dos vectores. Dado el vector B de componentes 2, 5 menos 1, así se lee, y W de componentes 3 menos 1, 2. Haya B más W y B menos W. Importante resaltar aquí, para poder sumar y restar vectores siempre deben pertenecer al mismo espacio vectorial. Es decir,
Si B tiene 3 vectores, W tiene que tener, perdón, si B tiene 3 componentes, W tiene que tener también 3 componentes. Si B tiene 4 componentes, W tiene que tener 4 componentes y así sucesivamente, porque caso contrario no se puede sumar ni restar. Entonces voy a efectuar lo primero que me pide aquí el enunciado, que es B más W. ¿Cómo voy a obtener B más W? Voy a obtener un nuevo vector que va a tener nuevos componentes. Y para eso, ¿qué voy a hacer? Como voy a efectuar una operación de suma primeramente, lo que voy a hacer es sumar componente a componente. Primer componente de B con primer componente de W. Segundo componente de B con segundo componente de W. Y último componente de B con último componente de W. Cada uno con su signo en la suma. Entonces sería así. 2 más 3, primer componente. 5 menos 1. Cada uno con su signo en la suma. Y luego menos 1 más 2 como tercer componente. Y efectúo las operaciones indicadas. O sea, aquí me quedaría, por ejemplo, 2 más 3, 5, 5 menos 1 me queda 4 y menos 1 más 2, signos contrarios se restan, lleva el signo del mayor, me va a quedar 1. Entonces aquí obtuve mi vector suma. Y mi vector suma nuevamente tiene 1, 2, 3 componentes. Siempre misma cantidad de componentes que los originales. Aquí ya terminé mi suma, también me pide resta, me pide B menos W. Hay que atender bien a quién le tengo que restar. A B le voy a extraer W. Esta W que tiene el signo menos, lo que vamos a hacer con sus componentes es cambiarle de signo a la W, al vector que tiene el signo menos enfrente. El mismo proceso que la suma, con la diferencia que vamos a cambiar de signo al segundo componente. Entonces aquí quedaría B menos W, este 2 baja igual, el de la B no cambia de signo, el de W cambia de signo, aquí sería menos 3. Luego 5, aquí en vez de menos 1, más 1, y luego aquí menos 1, el de la B permanece invariable, y luego menos 2 porque tiene que bajar cambiado de signo el de la W. Entonces, finalmente resulta que B menos W queda 2 menos 3, que es menos 1, 5 más 1, que es 6, menos 1 menos 2, que es menos 3. Son signos iguales, se suman y conservan el signo. De esa forma también ya pude efectuar mi resta entre vectores. De esa forma sencilla nosotros podemos sumar y restar vectores. De hecho que también, por ejemplo, voy a borrar este ejemplo número 1, podemos efectuar la suma y resta de vectores en forma de columna. Por ejemplo, si yo tengo este vector que se llama B y tiene estos componentes, tengo B y W, por ejemplo, que tiene estos componentes, yo quiero sumar. Si voy a sumar, voy a hacer exactamente lo mismo. B más W, lo que voy a hacer es sumar componente a componente. En la suma conservo el signo. Entonces aquí tenemos 1 menos 4, abajo 2, más 3, y abajo 3 más 2. Cada uno conservando su signo. Y finalmente colocamos los resultados. Entonces aquí tenemos 1 menos 4, que va a ser menos 3. Signos contrarios se restan, lleva el signo del mayor. 2 más 3, que es 5. Y 3 más 2, que también es 5. Cierro mi corchete y de esa forma también ya obtuve mi vector B más W. Es muy sencillo. Si ustedes tienen sus vectores en paréntesis, o sea, vectores fila, resuelven en fila, y si tienen en columna, se resuelve en columna. La segunda operación que vamos a estar viendo se llama multiplicación de un vector por un escalar. Escalar significa un número cualquiera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este vector m, 4 menos 3, menos 6, 8, 2, 4 componentes, me pide obtener el vector menos 3m. Yo tengo aquí m y quiero menos 3m. ¿Qué significa? Significa que voy a multiplicar el vector m por menos 3.
Si yo quiero obtener este vector que es menos 3m, lo que voy a hacer es multiplicar este menos 3 por cada uno de los componentes del vector m. Entonces quedaría 4 menos 6, 8, 2. Y cada uno voy a multiplicar por este menos 3. Entonces mi resultado sería así. 3 por 4, 12. Menos por más, menos. Segunda componente. 3 por 6, 18. Menos por menos da más. Tercera componente. 3 por 8, 24. Menos por más, menos. Y por último, 3 por 2, 6. Y menos por más, menos. De esa forma también ya obtuve mi vector menos 3m. Es sencillo, es simplemente multiplicar este escalar por cada uno de los componentes del vector y de esa manera ya tenemos resuelto el planteamiento. Ahora, cuando tenemos de repente operaciones un poco más complejas, vamos a efectuar esto que tenemos aquí abajo. Dice dados A, que tiene componentes 4, 5, menos 8, y B, que tiene componentes 7, 6, menos 4, pide obtener el vector 3A menos B. Aquí hay operaciones un poco más complejas para efectuar, pero de igual manera no resulta muy complicado. Fíjense que tenemos dos vectores, A y B. Pido obtener 3A menos B. Primero voy a obtener mi vector 3A, ya que solamente tengo A. Si yo quiero obtener mi vector 3A, lo que voy a hacer es multiplicar por 3 cada uno de los componentes del vector A. Entonces sería 3 por 4, 5, menos 8. Estos son los componentes del vector A. Y voy a multiplicar por 3. Quedaría entonces dentro de mi paréntesis, primera componente, 3 por 4, 12. Segunda componente, 3 por 5, 15. Tercera componente, 3 por 8, 24. Más por menos, menos. Y aquí ya tengo mi vector 3A. A este vector 3A le tengo que restar el vector B, que es este que está aquí. Como es una resta, se le cambia de signo a este vector, es decir, a cada uno de los componentes de mi segundo vector. Estoy haciendo por paso para que se pueda comprender mejor y evitemos errores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora en mi segundo paso yo quiero obtener el vector 3A menos B. ¿Qué voy a hacer a este vector que obtuve recién, que es 3A? Le voy a restar este vector B, es decir, todos los componentes de B tienen que ir cambiados de signo. Primero va 3A, entonces sería 12 menos 7 porque va a ser cambiado de signo, 15 menos 6 porque va a ser cambiado de signo y menos 24 más 4 porque tiene que ser cambiado de signo. Finalmente el vector 3A menos B sería igual a 12 menos 7 que va a ser 5, 15 menos 6 que va a ser 9 y menos 24 más 4, signos contrarios se restan y lleva el signo del mayor, entonces va a quedar 20 negativo. Y de esa forma entonces ya pude resolver también este planteamiento. Notarán que es bastante sencillo, no hay de repente demasiados cálculos que hacer, solamente deben atender bastante los signos y los componentes de los vectores. Una última observación que quiero hacer hasta aquí, antes de cerrar el tutorial de hoy, es también el concepto de vectores opuestos. Un vector también tiene su opuesto y se obtiene multiplicando ese mismo vector por el escalar menos 1. Por ejemplo, si yo tengo, aquí voy a apartar el ejemplo, si yo tengo mi vector A que tiene estos componentes, 2, 3, menos 4, del espacio tridimensional, ¿verdad? Señalo nada más que es del espacio tridimensional. Si yo quiero obtener su opuesto va a ser menos A. Si yo tengo A, su opuesto es menos A. Para obtener menos A, para obtener su opuesto, ¿qué es lo que voy a hacer? Multiplicar
este vector A por menos 1. Y para ello multiplico ese menos 1 por cada uno de los componentes del vector A, por 2, por 3 y por menos 4. Aquí entonces hacemos lo siguiente, 1 por A va a quedar A, menos por más va a quedar menos, entonces aquí ya tenemos menos A, que era justamente lo que nos estaba pidiendo el planteamiento, sería igual a 1 por 2, 2, menos por más, menos, y voy a traer un poquito más, sería menos 2, 1 por 3, 3, menos por más, menos, y 1 por 4, 4, menos por menos, queda más. Y finalmente, este es el vector menos A, o el opuesto de A, porque justamente queda con signo contrario. De esa forma terminamos el tutorial del día de hoy, chicos. Espero que hayan comprendido, que les sea útil para el desarrollo de sus actividades y nos estaremos viendo en un próximo tutorial. Mucha fuerza. Nos vemos en una próxima edición.